Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie hablando sobre uno de los temas que más hemos hecho mención, el camino de la transformación. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? ¿De qué manera impacta nuestro presente? ¿Cómo es que somos santificados? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Serie nueva esta semana, nueva para este podcast. Exactamente. Tema muy manejado en la iglesia, es el concepto de transformación, es algo que hemos hecho central a nuestra iglesia, pero hoy queremos comenzar una serie, va a durar un par de episodios, donde hablamos acerca del camino de la transformación y queremos ir a través de la escritura y hablar acerca de las bases de lo que tanto hablamos en la iglesia, que es esto de la transformación. Has escuchado que hablamos acerca del libro La clave para un cambio profundo por el Dr. Steve Smith. Ha sido algo que nos ha permitido tener un lenguaje compartido acerca de ese camino de parecernos cada vez más a Cristo. Una vez que una persona entra a esta nueva relación con Jesucristo, entonces tenemos la oportunidad por medio del Espíritu Santo de ser transformados a su imagen y parecernos cada vez más a Él. Entonces es desmenuzar esto y comenzar hablando acerca de este tema de transformación. Sí, y decías recién, para nosotros como iglesia ha sido un tema central, está en la misión lema, ¿no? Acortada, somos transformados para transformar, y entendemos que transformación está, no sé si está bien dicho, pero es el ADN del Evangelio, ¿no? Y quizás creo que ahí sería un buen punto de partida, porque una de las razones por las cuales estamos hablando este tema de transformación es porque tanto en nuestra iglesia como cuando tú has viajado, Alex, me ha tocado viajar a mí, donde nos invitan, al final terminamos hablando siempre de lo mismo, pues es inevitable, donde vamos a enseñar en el instituto también terminamos hablando siempre de transformación, y surgen preguntas, y surgen inquietudes. Bueno, pero ¿cómo es esto de transformación? ¿Es un nuevo evangelio? Claro. ¿Me están cambiando lo que siempre me dijeron? Entonces, que no entendí nada. ¿Por dónde va? Y creo que un buen punto de partida tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Por eso el episodio de hoy es Evangelio y Santificación Progresiva. ¿Cómo hemos escuchado generalmente la definición básica de Evangelio? El Evangelio lo hemos escuchado como una serie de pasos que una persona va escuchando, entendiendo que el hombre es pecador, de que el hombre no se puede salvar. El hombre está destinado al infierno por sus pecados, las consecuencias de su pecado, pero vino Cristo, nos salvó y podemos ir al cielo cuando nos muramos, y ese es el Evangelio. Buena nueva, ¿no? Y que en su esencia la palabra evangelio significa buena nueva. Buena nueva. Entonces, la buena generalmente noticia se usa como para hablar acerca de un nuevo rey que viene y aparece. Bueno, pero por ahí vamos. Se usaba en la antigüedad para hablar de la llegada de un nuevo rey. Ahora, nosotros cuando hablamos de evangelio, no quiero generalizar porque suelen ser injustas las generalidades, pero seamos honestos, no hablamos mucho del rey cuando hablamos del evangelio. Es la buena noticia de que te puedes ir al cielo si recibes a Jesús en tu corazón. Esa es la verdad. Sí. Y no digo que hay mala intención, sino que quizás muchos de los conceptos de transformación que a veces hablamos, lo dice siempre Steve, yo no estoy inventando nada nuevo, estoy hablando del evangelio, es sencillo. Y es como, ¿cómo el evangelio? Si es el mismo evangelio que tú y yo hemos creído, entonces ¿por qué esto me suena nuevo? Sí. Quizás por ahí quisiera partir. ¿No será que a lo mejor hemos desnaturalizado un poquito el evangelio al decirlo buena nueva de que te puedes ir al cielo recibiendo a Jesús en tu corazón o creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, totalmente. Yo me acuerdo aprendiendo los diferentes métodos y, ojo, esos métodos me siguen sirviendo como para dar estructura y orden cuando tengo 10 minutos para compartir con una persona y quiero decir, oye, mira, A, B, C, D. Pero llegó un punto donde yo me sentía como un vendedor. Donde yo sentía como que tengo que cerrar esta venta
tengo que contarle todas las cosas de una forma que me ya haga el compromiso, ¿no? Y lo importante es cerrar la venta. Exacto. Que ore, que diga amén, y yo después le confirme que entendiste. Sí. Ok, perfecto. ¿Y alguien te lo puede quitar? No, ok, súper, listo. O sea, firmado, confirmado, y ya, perfecto, ya está. Tengo uno para la semana. Y yo creo que cuando se ve de esa forma, obviamente es hipérbole, pero creo que eso muchas veces puede hacer daño al evangelio porque lo va truncando. Sí. Va haciendo del evangelio un momento, un mensaje muy pequeño, resumido, una píldora para que la persona trague, acepte, y después es como que, bueno, listo, bienvenido al nuevo mundo de la vida cristiana. Bueno, pero ahí está. O sea, primera cosa que se desnaturaliza del evangelio, lo hacemos que se trate de un momento, de un y cuándo fue, y cómo fue, y qué dijiste el día que fuiste salvo. Porque si así tuviste un día de nacimiento y un día de nuevo nacimiento, bla, bla, bla. Pero es ese momento, ¿pero para qué? O sea, para vivir la nueva vida en Cristo, ¿que se trata de qué? Claro. De ser una buena persona, de ser obediente. La única forma de vivir la vida cristiana es la obediencia. Y a veces, enseñando principios de transformación, quizás es uno de los que más cuesta. Cuando hablamos de que la obediencia no es la meta de la vida en Cristo, sino es el fruto. Sí, pero es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero sigamos un poquito más. Primera desnaturalización, hacerlo en el momento. Pero es un evangelio que habla de salvación de qué. O sea, mi percepción es que hemos reducido el evangelio a ese momento que me garantiza que el día que yo me muera voy a ir a la presencia de Dios. Ajá. Eso está garantizado. Entonces, si yo en una hojita en blanco pongo, no sé, 2023, hoy he creído en Jesús como mi único Salvador, el tiempo que me queda, puedo estar seguro que el día que me muera voy a estar en la presencia de Dios. Y el día que me muera seré transformado en la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8, ¿no? Versículo 29, lo tengo aquí. Leo desde el 28, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, estamos predestinados para ser transformados o hechos conformes a la imagen del Hijo. Eso está garantizado. Entonces, la consecuencia lógica, ¿cuál es? Entre este espacio de tiempo, año 2023, y el día que pase a la eternidad, año 2025. Vamos a poner año 2020. ¿Qué día es el día que va a tener que... Danos una fecha, Pastor Alex. Para otra serie. Ok, sí, el día que te mueras, el día que Cristo venga. O que Cristo venga, vamos a tirar una... No vamos a tirar fecha, pero vamos a suponer que pasarán 20 años. Ajá. Bueno, ¿qué queda para mí en esos 20 años? Sí. O 30 años. Bueno, esperar, ser buen cristiano, obedecer. El evangelio sirve para, de este lado de la eternidad, ahí es donde quiero ir. O sea, es como que el evangelio sirve para del otro lado. Sí, y después de este lado es como... Bueno, después está el debate clásico de Jesús. ¿En qué momento fue tu Salvador? ¿Y en qué momento se volvió tu Señor? Entonces, como que las dos cosas están separadas y que Jesús sea tu Señor es una cosa como que descolgado, como que desconectado del Evangelio. Si alguien quiere... Esa fue una discusión en los años 80 muy interesante. Lea el libro de Salvación por Señorío, que tiene esa posición... El Evangelio según Jesucristo de John MacArthur, y le responde Charles Ryrie con una salvación tan grande. Y se daban durísimo entre ellos. Y hubo toda una polémica en los años 80 de, no, pero la salvación por señorío. O sea, él primero tiene que ser tu Señor y después tu Salvador. No, eso es salvación por obras y los otros no. Él es tu Salvador y en algún momento se transformará en tu Señor. Uh-huh. Y es como que, ¿y en cuál de los dos? Como hablamos en
en la serie anterior, ¿no? ¿Cuál de las dos dicotomías? Es una dicotomía falsa. Es una falsa dicotomía, totalmente. Sí, sí. Y son cuestiones de énfasis que sí, puedes llevar cualquier énfasis a un extremo, a un punto que ya anula el verdadero propósito. Pero creo que cuando creas esa distinción, vas haciendo daño al Evangelio. Y ahí es donde se empieza a desnaturalizar. Uh-huh. Porque si solamente Evangelio se trata de que Él es mi Salvador, entonces, ¿sabes qué? De la eternidad, del día que me muera para acá, ya llegarás total. Mira, sí. Si voy a ser transformado, ¿para qué echarle ganas ahora? Seguro contra incendios. Claro, listo, se acabó. Y si es énfasis más en señorío, entonces tengo que ser obediente y todo se trata de hacerlo en mis fuerzas. Y como no siempre resulta, viene la frustración. Y cuando hay más frustración, porque las cosas no resultan, viene el cuestionamiento. Seguramente, entonces tú... es que nadie viene a mí si el Padre no le trajere, y todas esas cosas que se empiezan a decir. Pero volviendo al tema de Evangelio, entonces, si se ha desnaturalizado, o sea, no sé, es una opinión muy personal. Para mí, una forma de reducir o de definir muy sencillamente Evangelio, para mí es creencia transformadora. O sea, creo en que llegó el rey, ¿no? Tú decías que evangelio se usaba en la antigüedad para la llegada de un rey, pero eso transforma todo. No solo transforma la eternidad. Yo creo que tenemos que volver a mirar el evangelio como lo que Dios nos ha dado para también nuestro presente. Hay un pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 17 que me encanta. Dice, leo en la Nueva Versión Internacional: de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Mira, está hablando de evangelio, está haciendo la introducción Pablo a Romanos, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En ese evangelio dice, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Uh-huh. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora mira qué interesante, es por la fe de principio a fin. La Nueva Biblia de las Américas traduce: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la idea que está hablando Pablo aquí en la introducción a Romanos es la fe. No es, o sea, el evangelio es por fe no solo para la eternidad, es por fe para el presente. Y eso es lo que empieza a hablar en Romanos capítulo 8 después, que es como uno de los clímax de toda esta carta, donde ahí donde esa creencia empieza a transformar mi vida hoy. Y miro y digo, sí, puedo empezar a disfrutar el proceso de transformación, no de forma definitiva, no estoy en mi modo final, ¿no? Ser hecho a la imagen del Hijo, pero empiezo a vivir desde el 2023, el Evangelio empieza a tener un impacto. Claro. Otros le llaman Gospel Center. Puede ser, pero hay ciertos énfasis en los cuales no estoy muy de acuerdo. O sea, es como que se reduce a que, bueno, necesitas el Evangelio. Sí. Pero ¿cómo? No, es que tienes que predicarte el Evangelio, claro, a ti mismo. Sí. Y sí, como tú dices, está bien, pero yo creo que hay unos elementos, o sea, porque si tu idea, si tu concepto del Evangelio desde un comienzo no incluye ese tema transformacional, entonces ¿cuál es el evangelio que te estás predicando? Claro. O sea, porque hay personas que cuando entre comillas, se predican el evangelio a ellos mismos, termina siendo un mensaje más de culpa. ¿Cómo puede ser que Jesús murió por mí y yo estoy actuando así? ¿Cómo puede ser que...? Entonces, o sea, espérate, o sea, es el clásico Cristo de yeso mirándote de reojo en la capilla, como que desilusionado de ti. Y ese es el evangelio que se predican. Entonces, o sea, hay un tema que tenemos que tener bien en cuanto al evangelio si nos lo vamos a predicar. Sí. Y creo que el evangelio ha sido tratado, como tú dijiste, de una manera quitado de su contexto original, quitado de la narrativa, porque también, o sea, tenemos 4 evangelios. Pero cuando nos enseñan a dar el evangelio, nunca usan los evangelios para dar el evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Bueno, esa es lo hablábamos antes de grabar, esa es una de las cosas que dice N.T. Wright. O sea, es como, quieren hablar del evangelio y lo que menos hacen es ir al evangelio. Ajá. No, porque es que ahí están las historias de Jesús y Pablo es el que explica el evangelio. Pablo tiene
otro enfoque. Pablo está metiéndose en quién es el pueblo de Dios. ¿Cómo es que judíos y gentiles en la iglesia, en la nueva creación, son uno? Eso era algo que no entraba, pensando que la iglesia inicia con una extracción judía. Pero el evangelio está en los evangelios, por algo se llaman evangelios. Sí. Ahora, mencionaste algo en cuanto a qué es el evangelio que nos predicamos. ¿Te parece quizás tomar un elemento? El episodio de hoy se llama Evangelio y Santificación Progresiva. Déjame a ver si lo explico en términos muy sencillos. Por gracia, por medio de la fe, fuiste salvo, ¿correcto? Tu momento, estoy hablando del estereotipo distorsionado. Claro, ¿no? Sí. Fuiste salvo. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, los teólogos le llaman santificación progresiva, el proceso de cambiar. Bueno, y eso es hay que echarle ganas. ¿Ok? Sí, Dios te ayuda, pero hay tu responsabilidad. Entonces algunos dicen, bueno, los términos teológicos son salvación es monergista. Otra vez venimos con esas dicotomías que no ayudan a nada, ¿no? La salvación es monergista, o sea, depende solo de Dios. Pero la santificación es sinergista, o sea, es Dios y es tu colaboración. Cuando uno va al libro de Gálatas, creo que personalmente se responde mucho de ese estereotipo, porque eso es lo que nos lleva a veces, ¿cómo te puedo decir?, a una cultura de iglesia que lastima mucho, ¿no? Y donde es necesario volver a hablar de esta transformación de este lado, ¿no? Fíjate que en Gálatas, Pablo, lo hemos hablado en otros momentos, pero tenemos 4 minutos para hacer un resumen de Gálatas. Dirían en Sudamérica, va con los tapones, ¿no? Con los tachos, con los botines, sí. Los botines de punta, porque no hay saludo, no hay oro por ustedes, dando gracias a Dios el Padre. No. Muchachos, hola, ¿cómo están? Capítulo 1, versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después dice, ahora espérame. No es que levanta el teléfono y dice, ¿y qué te pasó? Claro. Si Pablo hubiese sido argentino, hubiese estado con los deditos juntos así, moviendo la mano. ¿Qué pasó con vos? Pero dice, y aclara, a ver, no es que haya otro evangelio. Solamente que cuando empezamos a distorsionar el evangelio, deja de ser evangelio. Muchos creen que Pablo, claro, el comentario que más influyó en Occidente para ver Gálatas es el comentario de Lutero. Lutero interpretó Gálatas a la luz de lo que estaba viviendo con la Iglesia Católica. Claro. Y dijo, Gálatas es el libro de la justificación por la fe. Pero Pablo no está corrigiendo la justificación por la fe. Habla de justificación por la fe porque lo que estaban distorsionando los Gálatas era la santificación por la fe. Y decía, como es de la misma manera, si tú cambias la santificación, también cambia la justificación. Correcto. Entonces Pablo, como tema secundario, como para corregir el tema primario, sí, habla acerca de justificación por la fe. Pero en realidad, si vemos el tema central de Gálatas es, oye, ustedes lo que comenzaron por fe, están continuando por las obras. Bueno, veámoslo. Capítulo 3, corto, es Scott McKnight en el comentario de Gálatas. Ese está en español. Cuando hicimos la serie anterior hablamos del comentario de NBI con aplicación. Este está en español, lo escribió Scott McKnight, es muy buen comentario. Si podemos colocar después el link de el que lo quiera comprar por Kindle, es una buena herramienta. Dice, oh Gálatas insensatos, 3.1, ¿qué los fascinó a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo que quiero averiguar de ustedes. Fíjate, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, oír con fe. Ahora, ahí viene, otra vez, tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, está hablando de salvación o justificación por fe, ¿van a terminar ahora por la carne? Estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas. ¿Van a terminar por la carne? Es muy interesante cómo traduce la nueva versión internacional, que dice en el versículo 3, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo está corrigiendo, entonces es, la manera en que somos salvos es la misma manera en que somos transformados, por gracia por medio de la fe, no se hace por medio de esfuerzos humanos. Y toda la corrección de Gálatas, lo que sigue después, por eso en el capítulo 5 habla de la libertad, pero no uses esa libertad como ocasión para la carne, claro, y contrasta el andar en el espíritu con el andar en la carne, ¿no? Pero creo que por ahí va, cuando yo empiezo a distorsionar, ¿qué es la santificación progresiva?
y la reduzco a tengo que echarle ganas, tengo que ser obediente. Y que vuelvo a repetir, no son cosas que están mal, pero tiene que tener su lugar. Ok, ahora lo vamos a explicar. Eso da... A ver, pero Pablo estaba hablando en lo particular acerca de, o sea, era un tema de judíos, ¿no? Claro. O sea, él estaba hablando acerca de cumplir las obras de la ley, es decir, hacer todas las cosas que tiene que ser un buen judío, circuncidarse, cuidar las comidas y todo. ¿Para qué? Uh-huh. Para ser parte del pueblo de Dios. Claro. Entonces, para poder ser lo que tienes que ser, tienes que agregarle este esfuerzo humano. Claro, es en contexto judío. Sí. Pero el tema central no se trata de judaísmo o no judaísmo. Ahí donde discrepa un poquito con él, con Scott McKnight. Pero va porque trasciende, porque si no, no nos serviría Gálatas para nosotros. Claro. Pero ¿por qué trasciende? Porque hoy el contexto cambia, pero lo que no cambia es el mensaje de Pablo. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer bajo tus propios esfuerzos? Y toda la corrección que hace Pablo es esa, ¿no? De Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Uh-huh. Y cuando esa fe que te da la entrada al pueblo de Dios, ¿okay? No necesitas añadirle un esfuerzo humano, sino sigo perseverando en esa gracia por medio de la fe. Es una tensión rara. Es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, así andad en Él. Uh-huh. Es 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, no está negando aquí el lugar de la responsabilidad humana. El tema es que si yo lo separo de la obra del Espíritu Santo, esa es la clave. ¿Por qué es que eso siempre termina siendo el lugar común, el lugar donde, ese es el bache en que la iglesia tiende a caerse al esfuerzo humano? No sé si estamos programados programados en el sentido de vivimos en una cultura, al menos en Latinoamérica, donde tiene ¿qué hago? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué es lo que puedo sumar? No sé si va por ahí quizás. Esa es una opción. Otra quizás tiene que ver con, bueno, pero esto no puede ser... a ver, ¿qué tengo que hacer yo? La semántica yo creo que sí es importante. Reid hablaba mucho de eso, que la semántica es importante y muchas de sus discusiones tenían que ver con el uso de las palabras. Cuando yo comunico que evangelio es lo que Cristo hizo y lo único que tú tienes que hacer, bueno, ¿es hacer o es una respuesta? Bueno, es lo mismo, no es lo mismo. Porque si yo hablo de hacer, estoy hablando de obras. Una crítica que se hace a veces desde círculos reformados es que la fe es una obra. Pero la fe no es una obra. La fe es una respuesta a una obra consumada. Y esa respuesta se mantiene una vez que yo entiendo que soy salvo y sigo respondiendo por fe. Uh-huh. Creo que la clave, opinión muy personal, está ahí en Romanos capítulo 8. Una vez lo estudiamos en la escuela bíblica. Dice capítulo 8 de Romanos, versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Versículo 13, aquí está. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Quién da muerte a los malos hábitos del cuerpo? Versículo 13. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Quién da muerte? Uno. Yo. Ok. ¿Con qué? Uh-huh. Ahí está el tema. Es con la fuerza del Espíritu. Pero entonces, ¿y cómo es eso? Y ahí está la tensión. Sí. Y por eso hablamos de la desnaturalización del Evangelio. ¿Entiendes? Sí, y yo creo que, o sea, el ser humano está más... Sí, tú dijiste programado. Yo creo que sí. Queremos hacer. Preferimos hacer. Sí, totalmente. Nos cuestan las relaciones. Nos cuestan el interactuar con la persona y buscar a la persona. Lo relacional quizás requiere de más esfuerzo. Entonces preferimos decir, o sea, mira, déjame yo en mis tiempos, cuando a mí me conviene, cuando yo quiero cumplir con esta lista. Entonces, por favor, dame una lista.
Claro. Y es curioso porque mismo Gálatas 5 hay un pasaje que se ha mostrado como el resultado de una relación, pero lo han tomado como lista. Y es 5:22, el fruto del Espíritu. Claro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y cuando lo escuchas enseñado es, ¿y cuál de todos estos te falta? ¿Y en cuál tienes que trabajar? Los 3 primeros son relacionados con Dios, los otros 3 son con el prójimo y los últimos 3 son de ti mismo. No es para meterme a esa discusión, pero es claro de que es el fruto del Espíritu. Tiene que ver con una relación con el Espíritu. Y claro, como resultado de esa relación, esto va a surgir. Sí. Entonces, nos cuestan las relaciones. Preferimos listas. Preferimos cosas. Bueno, y eso es lo que de alguna manera, bajando a algo práctico, porque está bien la desnaturalización del Evangelio y que hemos reducido el Evangelio, pero eso tiene impacto práctico. ¿Por qué? Porque es lo que habla Steve en su libro, en el capítulo 1, cuando hablamos de que él habla de que vivimos en contextos transformacionales o reformacionales, claro, ¿no? Y cuando hablamos de reformacional no nos referimos a iglesia reformada, sino a querer reformarnos o a querer cambiar bajo nuestros propios criterios. Y si uno pudiese perfilar cómo se vería un cristianismo en una iglesia reformacional o una iglesia transformacional, diremos algunas ideas, ¿te parece? Una iglesia reformacional, que el Evangelio es, el efecto lo voy a ver en la eternidad, entonces, ¿sabes qué? Empiezo a guardar cosas, empiezo a tener asuntos pendientes sin resolver, empiezo a meter secretos, hay cosas que no se dicen, hay temas de los que no se hablan, porque ¿para qué? Ya en la eternidad se va a solucionar todo, ¿para qué vamos a hablar de estos temas ahora? Ahora soy nueva criatura. Claro, soy nueva, las cosas viejas pasaron, ya, borrón y cuenta nueva, ya está, se acabó. En una iglesia transformacional, donde el Evangelio trasciende a cada área de la vida, transparencia, vulnerabilidad, desnudez como en el Edén, ¿no? Esencial, está presente. ¿Qué otra cosa más así verías como perfil? O sea, como tú dijiste, la obediencia. La obediencia es la meta. Claro. Con lo transformacional no es tanto la obediencia es un resultado. La intimidad con Dios es la meta. Claro. Y que es una invitación constante que hace Pablo en las epístolas, a una intimidad profunda. Hemos estudiado mucho el pasaje de Efesios capítulo 3, que a mí me encanta, y con todos los santos poder entender, comprender, reflexionar sobre el amor de Dios. Todas las oraciones de Pablo tienen que ver con el deseo de Pablo de que la iglesia comprenda quién es Jesús. Y creo que eso es lo que destraba todo lo demás. Ahora, tomemos lo que dijiste. En una iglesia reformacional, la obediencia es la meta. ¿Qué pasa si no se cumple entonces la obediencia? Viene el castigo. Sí. Entonces, el énfasis que suele haber tiene que ver con castigo. Nos ha pasado mucho hablando con personas que vienen y piden ayuda porque han pecado, están luchando con un hábito pecaminoso y la primera pregunta es, ¿y no me va a castigar? Es como que están esperando el castigo, ¿no? ¿Por qué? Como la obediencia es la meta, la falta de obediencia tiene que ser castigada, tiene que haber exposición, vergüenza, no, restauración es algo que no es común, ¿no? Y es como que el enfoque en una iglesia transformacional, sí, claro que se habla del pecado, y se toma al pecador para ser restaurado. Sí. ¿No? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esa es la meta final, ¿no? Más allá del castigo. Sí, y lo que termina sucediendo es que sin querer se va armando una jerarquía donde hasta arriba están las personas que saben fingir muy bien, saben tener todos sus esqueletos bien guardaditos. Después están las personas que pues le cuestan un poco, o sea, de vez en cuando le sale algo. Y después hasta abajo están las personas que no saben pretender y son un desastre y todos saben que son un desastre. No, y espérate, y estas personas que a lo mejor buscan ser honestos, no quieren tener secretos, como les va mal porque son castigados, dicen, no, ¿para qué voy a volver a hablar? Correcto. Mejor, si yo sé todos los secretos de pero como no habla, no dice nada, hace buena letra, como dirían en Sudamérica, él externamente tiene un comportamiento como buen cristiano, están todos los ministerios. Entonces, yo termino haciendo lo mismo. Y hay también, es semántica, pero creo que es importante, el énfasis es más
de testimonio que de integridad. Totalmente. Porque testimonio... Hay que cuidar el testimonio. Pero para cuidar el testimonio se perdona cualquier cosa. No, claro. Esto no... este pecado no vamos a hacer público porque entonces perderíamos el testimonio. No, porque el testimonio de tal líder. No, porque hay que guardar el testimonio. ¿Y qué pasó con guardar la integridad? Claro. ¿Y qué es testimonio? Ajá. Bueno, el testimonio es qué dice la gente. Entonces, estoy condicionado por las opiniones de las personas y no vivo la integridad de decir, ¿sabes qué? Esto lo hice por esto y es íntegramente ante Dios, con un corazón transparente, esto es lo que me movió. Uh-huh. Ahora, es muy interesante, quizás pienso en otro concepto que tiene que ver con gracia, ¿no? Porque a mí sí me cambió mucho esto, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Porque ¿cuál es la forma más sencilla de definir gracia y misericordia? Misericordia es lo que da, recibir lo que... Misericordia es que no me dan lo que merezco, y gracia es que sí me dan lo que no me merezco. Entonces, me están haciendo un favor. Entonces, gracias son todos los favores recibidos. Entonces, me quedo pasivo, recibiendo favores. Esa es la gracia de Dios derramada en mí hasta que vaya a la eternidad. Pero gracia, desde el punto de vista del Evangelio, es poder. Porque son los recursos de la gracia de Dios en mi vida que empiezan a transformar mi presente con los ojos puestos en la eternidad. Cuando yo veo gracia como en términos de poder, personalmente a mí cambió mucho la perspectiva, porque dije, claro, ya no es solamente recibo un favor inmerecido. No, tengo los recursos. Porque Steve dice eso que me encanta, ¿no? Antes de conocer a Cristo, en mí no tenía los recursos para ser bueno ante Dios. Después de recibir a Cristo, tampoco tengo los recursos en mí. Pero la diferencia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un recurso de su gracia en nosotros, que hace la diferencia. Vamos a hablar mucho de Espíritu Santo y Nuevo Pacto en el episodio siguiente, porque creo que ahí hay cosas que se pueden también ir destrabando en el sentido de, este es el camino de la transformación. A veces por no caernos del lado pentecostal rabioso, omitimos la obra del Espíritu Santo y se cae en una ortodoxia fría. Y el otro enfatiza tanto la obra del Espíritu Santo, pero no la explica en términos de qué. Sí. Me pongo a hablar de eso por el próximo episodio. Y creo que otra parte de la desnaturalización del Evangelio tiene que ver con lo que vamos a hablar la próxima semana. Lo hacemos de una manera muy sistemática, divorciado de la narrativa. Y no entendemos que esto es parte de la manera en que Dios está tratando con la humanidad. Desarrolla la idea, porque me gustó eso, suena lindo. Bueno, o sea, porque cuando tú haces de esto una fórmula, no, porque Dios tenía que salvar a la humanidad, pero ¿cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer por medio de Jesucristo. Y, ojo, la teología sistemática tiene su lugar y nos permite entender cosas, pero cuando eso no se entiende dentro de el contexto de la narrativa mayor de Jesús. La historia de Dios. Correcto. O sea, Jesús siendo la respuesta. O sea, cuando Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿El nuevo pacto de qué? ¿Y cuál era el antiguo pacto? ¿Y había algo antes de eso? ¿Y de qué manera esto viene a responder la problemática? ¿Y cuál era la problemática? Entonces, o sea, cuando entendemos eso, ahí es donde podemos entender el lugar y también poner, o sea, ir colocando las piezas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Que, o sea, cuando en Efesios dice que es arras de nuestra fe, la garantía. Ok, perfecto. Cuando queremos hablar acerca del poder para hacer, o sea, de qué manera esto funciona dentro de esta historia mayor. Sí. Entonces, creo que es importante mantener siempre esa historia. Sí, y pensando quizás ya encaminándonos a la salida del episodio de hoy, cuando desnaturalizamos el Evangelio, cuando lo reducimos, cuando lo hacemos una fórmula, cuando simplemente se trata de mi eternidad y no tiene que ver con mi presente, ¿dónde termino yo descansando entonces el día a día, en mis fuerzas, en echarle ganas? Y esto responde a conceptos teológicos de santificación. Por ejemplo, y si tenemos tiempo para meternos un poquito, cada modelo de consejería responde a una interpretación de lo que es santificación.
Entonces, por ejemplo, está la santificación de carácter pentecostal, por ejemplo, que enfatiza una segunda obra del Espíritu Santo. Ajá. Y hasta que eso no pase, con una manifestación sobrenatural, no sé, hablar en lenguas, por ejemplo. Y aparecen sus teologías, ¿no? Correcto, pero eso lo ligan con una santificación, porque llegó el Espíritu, empecé a hablar en lenguas, exacto. y desde ese momento ya no luché con la pornografía, Y se ya acabó no todo. fumaba, ya no tomaba, y ahora, o sea, todo cambió. Sí, todo cambió. Y el tema es que no vemos que necesariamente sea tan así en la Escritura. Después está un concepto que le llaman santificación wesleyana, que tiene que ver con que hay un punto de inflexión donde casi hay una erradicación de naturaleza o de la carne y ya dejas de luchar. Y es así. Pop. Y muy interesante los conceptos que ellos tiran, porque sí a veces uno dice, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Viste? Después está la idea reformada de que es sinergia, o sea, es el Espíritu Santo más tú, y ahí se pasan muchas analogías de un avión que necesita las dos alas. Lo interesante es que ellos hablan de los medios de gracia. Entonces, Dios usa sus medios de gracia, la oración, la palabra de Dios, la iglesia, la Santa Cena. Entonces, ¿qué esperas que te va a dar un consejero que tiene ese trasfondo teológico? Ok, mira, estoy luchando, necesitas seguir medios de gracia. Entonces, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora, arrepentimiento. Cuando no, hay que hacerlo con más y más y más. A lo mejor hay un ídolo en tu corazón, derriba el ídolo, y como decías tú hace ya varios domingos, y bueno, viene el otro ídolo, se cayó, pero después, como el corazón es una fábrica de ídolos, que dijo Calvino, y seguimos. Y ahí hay un problema. Porque entonces, ¿dónde radica finalmente el énfasis? En los medios de gracia. Y no en la dependencia en el Espíritu Santo. Pero si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne vivirán. Y la última le llaman dispensacional agustiniana, que habla de las naturalezas. El problema es que terminamos creando esta dicotomía, por lo menos, de esquizofrenia espiritual, donde hay dos... hay dos lobos en tu mente. Y el que más alimentes y todo eso. Entonces, quizás volviendo a evitar esas categorías y decir, mira, Gálatas enseña claramente que la misma manera en que entendimos el Evangelio, es la misma manera en que vamos siendo transformados por gracia, por medio de la fe. Que tuve que responder, tuve que creerle a Dios de que estaba separado, y me abracé de la cruz y dije, Señor, de aquí no me muevo. Haz tú la obra en mí. Bueno, sigue haciéndolo de esa manera. Y el Evangelio entonces deja de reducirse a un boletito que dice cielo, y el Evangelio empieza a tomar color en mis relaciones interpersonales, empieza a tomar color en mi día a día. Y entonces cambio de una cultura reformacional, que recién la perfilamos, donde la gente termina confiando en sus fuerzas, a una cultura transformacional. Ese cambio, sí, a veces cuesta verlo. Por eso quisimos partir por aquí hoy. Todavía me acuerdo una vez, alguien me dijo, oye, entonces si estás diciendo que si yo no he experimentado la transformación, entonces no soy salvo. Digo, no, nada que ver. No, quizás lo que te estoy diciendo es, te estás perdiendo la oportunidad de que el Evangelio empiece a transformar tu presente. No se trata de la categoría salvo o no salvo. Se trata de cómo no sé cómo graficarlo, como que el Evangelio toma como una onda expansiva, ¿no? Sí, y si pensamos en la etimología de la palabra, ¿no? Lo que dijimos, en la antigüedad se usaba como para decir un nuevo rey ha llegado. O sea, el Evangelio es el hecho de que un nuevo rey ha llegado y viene con su nueva ley y viene con sus nuevos valores. Sus nuevos valores, su definición de lo que es bueno y malo, porque eso, o sea, ese es el centro del problema. O sea, la rebelión en el jardín era de que Adán y Eva querían su propia definición de lo que es bueno y malo, que sea la buena, que la que se aplica. Y eso les puso en contra de Dios. Entonces, el hecho de que el rey ha llegado significa de que ahora yo voy a responder a su definición de lo que es bueno y malo, y voy a vivir bajo esas normas, y voy a disfrutar una vida bajo el reinado de este rey. Pero no solamente bajo su reinado, sino empoderado por ese mismo rey para llevar a cabo su ley. Y la transformación toma lugar
en mi vida y en mi contexto. Creo que nada mejor que... Bueno, va a estar en las notas, el video de Bible Project de Evangelio del Reino. Ese, o sea, aclara mucho qué implica. Porque vuelvo, y si te puedes quedar con una idea que no te deje tranquilo el día de hoy, es, a ver, ¿qué es el Evangelio que yo he creído? Y hasta dónde lo he reducido, lo he minimizado, lo he encerrado, lo he vuelto un método, lo he puesto hacia la eternidad. Y es hermoso ese video, porque cuando muestran ahí de Isaías, ¿no? Hermosos son los pies, y cómo la llegada de este rey transforma todo. Y pasar a un cristianismo bajo una cultura transformacional es una invitación, ¿sabes a qué? A disfrutar, a que la promesa de Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se vuelva real. Y claro, ¿por qué tenemos que ser transformados? Pues tenemos un montón de asuntos pendientes. Vamos a hablar de eso, episodio 3, ¿no? Obvio que tenemos asuntos pendientes. Mira qué interesante. Otro elemento más en cuanto a culturas transformacionales y reformacionales. Las culturas reformacionales hacen mucho énfasis en formación espiritual. Este es el curso de formación espiritual. Y hay que llevar todo ¿cómo se llama? Los cursos de formación espiritual, pero no se habla de transformación, porque transformación implica que algo no está bien. Y eso es lo que vamos a hablar en el episodio 3 de esta serie. Pero bueno, creo que por hoy suficiente. Sí, yo creo que pudimos asentar las bases y entender qué es el Evangelio y de qué manera vamos pareciéndonos a Cristo. Entonces, o sea, simplemente para resumir y categorizar, o sea, el Evangelio es más amplio que ese momento. Es el hecho de que Dios por su gracia nos salvó y Dios por su gracia nos transforma. Nos da la posibilidad hoy de parecernos a Él, pero no por medio de nuestros esfuerzos, como dijimos, ¿no? Por medio de la obra del Espíritu. Así que bueno, ese es el comienzo del camino de la transformación. Vamos a seguir caminando la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias./Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.